a Jesús Pérez Gaona, periodista independiente, a quien admiro, a quien respeto, a quien le agradezco que siempre esté dispuesto para hablar sin censura. El querido Jesús Pérez Gaona, también parte de la familia de Revolución 3.0 y a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Vicente, gracias por la oportunidad de volver a hablar con ustedes. Y si no te puedes perder esa entrevista porque te faltó lo más importante de ese encuentro, Ciro Vallarta. Le avientan unos billetazos a Ciro, se los dejan ahí, increíble. De hecho, le dije a Mari Sainz, ahí se vio tu mano, Mari, porque sale la mano y salen volando los billetes. Mari Sainz, la esposa de Israel Vallarta, pues Sí, sí, creo que le ha dolido, esa es mi opinión, a Ciro Gómez Leiva, la tremenda exhibida que le puso primero Israel y después que se sube a la silla, al templete Mari Sainz, pues lo dejan exhibido. No entendería de otra manera. Luego cuando dice, ¿yo por qué tendría que haberlo entrevistado, señor Vargas? claro. Pues por una razón, es señalado por alguien de haberlo secuestrado y creo que en el periodismo, periodismo básico, Se es conocen las dos versiones. exactamente Jesús. Y dice Ciro, ¿y yo por qué tenía que haberlo entrevistado? Y dices, no manches, si este es periodista. Claro. De hecho, creo que el gran argumento de Ciro, mira, podríamos comentarlo sobre los medios de comunicación, es yo le hago caso, por mi inclinación periodística, Vicente, dice Ciro, le creo a las víctimas. Lo que no considera es que en todo momento, me parece hasta increíble que no lo articule Israel Vallarta, es que está frente a una víctima del sistema judicial, en el entendido de que le tiene una buena intención Ciro Gómez Leiva de escuchar a las víctimas, ¿por qué no habría de escuchar a otra víctima? ¿No? En todo caso, estamos frente a un caso donde unas personas que aseguran que fueron secuestrados y otras personas que aseguran que fueron parte de un montaje del sistema policial de Genaro García Luna, fueron enfrentadas y estamos frente al típico caso de una víctima enfrentándose a la otra. Pero yo le hubiera preguntado a Ciro Gómez Leiva, pues estás frente a otra víctima, ¿por qué a mí no me escuchas o por qué no crees mi versión? Y creo que estamos en la semanita, Vicente, de desmontar la creación de una fake news. De hecho, estoy preparando este texto que cuando lo tenga se los voy a compartir para ver si lo podemos comentar, que va a llevar el título más o menos, sí, la perrita de las fake news o la perrita de el pasto es azul, porque estamos viviendo, ahorita tú mismo lo mencionaste casualmente por el temas de tu agenda mediática, el desmontar el que le inventan a un hijo. Ni siquiera estamos hablando de una actitud, un desliz, una factura, estamos hablando de un hijo a una persona, ya no digamos un senador, le inventan un hijo a una persona, una cosa que se puede desmentir muy fácil, como finalmente ocurrió con un acta de nacimiento o consultando a la madre o incluso a la persona en cuestión, ¿no? ¿Es tu padre o no es tu padre? Etcétera. Y desde luego la fake más importante de estos días, que fue lo que yo sigo llamando una noticia falsa. Muchos se dan la ligereza de llamar una entrevista complicada, una trucada, un texto antiguo que se... No, es una noticia falsa de la época del siglo XXI, de 2026, que tiene todas las características de una noticia falsa del siglo XXI, 2026. Traer un supuesto texto del pasado que no tiene verificación en ningún registro de video, de audio, ni mucho menos de texto, porque ya se verificó con la fuente original de la entrevista original donde supuestamente viene esto y tampoco aparecen esos párrafos. Entonces estamos frente a desde luego me estoy refiriendo a la supuesta, porque también se habla supuesta, no es una supuesta, estoy hablando de la fake news de entrevistar a Carlos Monsiváis hablando sobre Andrés Manuel López Obrador. Estamos en esa semana donde se desmontan una serie de fake news y podemos darle ahora con el caso Vallarta, Vicente, una mirada a largo plazo de cómo afectan las fake news. Finalmente, Israel Vallarta es una víctima
del sistema judicial policial de Genaro García Luna, pero también del sistema mediático, es una víctima de los medios de comunicación. De ahí la trascendencia de que vaya a encarar a uno de los que todavía en pleno junio de 2026 sostiene la versión de Genaro García Luna de que está frente a un secuestrador. Por eso es importante que esta persona vaya a enfrentar a uno de los que sostienen esta versión, porque Israel Vallarta es víctima de las fake news de los medios de comunicación, y fake news que no fueron baratas y tampoco fueron, digamos, planeadas de un día para otro, sino sofisticadas, un montaje televisivo con elementos de un equipo élite de policía, con la implicación de mandos policiales, presuntamente también con el conocimiento incluso de la presidencia, por lo menos al rango del gabinete de seguridad de Genaro García Luna, que se encargaron de crear una fake news para dar la apariencia de que se está combatiendo a la delincuencia, y para ello eligieron a los medios de comunicación, sus cámaras, Televisa, Carlos Loret de Mola, el periodista estrella en ese momento de la televisora más importante también en ese momento, para mandar este mensaje sin importarles que, no sé, una persona pasara 20 años en la cárcel sin ser juzgada, y ahora, por lo menos en términos judiciales, con una sentencia donde se asegura que es inocente de los cargos que se le acusan. Eso es lo importante de las fake news, no nada más es un tweet o es un retweet que hago, o bueno, súbete al trend para decir que este o aquel, sacar a este o aquel del closet. No, 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 se trata de vidas en juego que los medios de comunicación tienen en su poder y en sus manos, y que pueden implicar la libertad de una persona, como en el caso de Israel Vallarta. Fíjate qué bien que lo pones así, ¿no? Está exhibida, porque es exhibida. Ciro Gómez Leiva queda exhibido como mínimo un mal periodista, un Mínimo, periodista poco ético, ¿no? claro. Ahora, fíjense nada más, Israel Vallarta va a Radio Fórmula a exhibir a Ciro Gómez Leiva, que dice, me vale madre lo que diga un tribunal, me vale madre lo que diga la jueza. Para mí, fíjense la irresponsabilidad con el micrófono y la cámara. Por eso yo siempre le digo, no me crean ni a mí, no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Fíjense la irresponsabilidad. A pesar de lo que diga el tribunal, a pesar de lo que diga la jueza, para mí Israel Vallarta es un secuestrador. Claro. Ah, que a toda madre. Bueno, exhibido. Exhibido el periódico Reforma por el extracto del libro que dice el embajador, le dijo un amigo, del primo, del vecino, del señor de los elotes, sobre Andrés Manuel López Obrador. Y luego el Universal con lo que mencionabas, y luego Excelsior por el hijo que nunca existió de Noroña. Bueno, déjame proponerte esto. ¿No te parece muy extraño, querido Jesús Pérez Gaona, que ahora el New York Times publique básicamente el refrito de Los Angeles Times, pero ahora Claro. como un insidioso título de que a los funcionarios ya no les están quitando la visa, sino que los funcionarios están cantando? O sea, van de informantes a Estados Unidos. Y me llama mucho la atención que le presten, o sea, que quieran, pareciera, ¿no? Es mi opinión, echarse al plato, políticamente hablando, por ejemplo, Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, que dice, a ver, rectifiquen, no acepto esto, pero poco o nada se habla del gobernador priista de Durango. O Claro. sea, es todo un mecanismo, una perversidad que, para que no se saque de onda la audiencia, que creo que va todo pegado con todo, mi querido Jesús. Sí, pues precisamente te proponía que habláramos de Esteban Villegas, porque creo que no se ha hablado extensivamente sobre el caso de él, partiendo del hecho de que el New York Times está funcionando y siempre ha funcionado, por lo menos en términos policiales e incluso políticos para nosotros, como uno de los voceros de la DEA.
En ese sentido, Anabel Hernández ha sido muy consistente en quitarles las fuentes al New York Times. Ella se ha puesto en medio y se ha convertido en la vocera de la DEA sobre casos de México. Y pues ahora está demostrando cuáles son las fuentes y cuál es la vocación del New York Times. Operar políticamente y policialmente para la DEA en cuestiones de seguridad para México y para Estados Unidos. Y me parece que esta gestión, porque como lo dices bien, parece una gestión pública, no alcanza digamos, a su objetivo con el inmediato desmentido del gobernador de Sonora y esperemos también el desmentido del gobernador de Tamaulipas, quienes presuntamente estarían cooperando con las autoridades. Esa versión sería muy seria para el gobierno de México, porque significaría o empezaría a verse, para gozo de la oposición, una división, una grieta dentro del gobierno. Y no creo que esté ocurriendo, pero están dando el camino para, o por lo menos a la oposición, empezar a maquillar, a trabajar, a operar ese camino de un supuesto rompimiento que no creo que en los hechos ocurra, pero que está trabajando el terreno para las elecciones de 2027. ¿Qué quiero decir con esto? Una supuesta división. No pueden con la popularidad de la hegemonía en la intención de voto en los sondeos más confiables de la 4T, de la alianza PRI-PAN, perdón, PT, Morena y Verde, frente a la oposición, PRI-PAN y los restos de lo que quede de MC y PRD. Y sin embargo, están planteando ya en los medios una supuesta división que podría meter ruido, sobre todo a nivel local, Vicente. Yo lo veo, por ejemplo, en lo que ocurrió con Baja California, con la gobernadora Marina del Pilar, a quien filtran este audio consultando a un gobernador de Miami, un fiscal de Miami, que la estaba asesorando, ya confirmó ella que la estaba asesorando, ya no más, y inmediatamente se sintió dentro de Morena y la alianza con el Verde y el PT en Baja California, quienes empezaron a especular, quizá no con la grabadora encendida y no frente a las cámaras, pero sí entre ellos mismos en el Congreso de Baja California, en algunas alcaldías, sobre todo Tijuana y Mexicali, sobre el siguiente paso de la gobernadora Marina del Pilar en su vida pública. Ya hay un acuerdo en Baja California de que posiblemente el brillante futuro de Marina del Pilar, que ella aspiraba a irse al gabinete presidencial, sea el retiro de la política. Y es así como tiene impacto este tipo de notas, Vicente. Ya no quizá en el ambiente local, pero va justo a los estados que tendrán elecciones en 2027 para causar ruido en esta unidad que están teniendo la hegemonía de la 4T, para ver si pueden encontrar el eslabón débil que les deje entrar a la oposición, a sus actores, que son los candidatos del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano. Por eso insisto, lo planteo así. ¿Por qué si el gobernador de Durango, que de alguna manera ha confirmado problemas con su visa, porque Uh así es, -huh. ¿no? La cosa, ¿no, Jesús? Sí, 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 sí. Por qué no acapara la atención de los medios que siguen insistiendo en casos de supuesta cancelación de visa? Por ejemplo, el del gobernador de Sonora que dice, pues aquí tengo mi visa, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, dice, es mentira lo que están publicando, aquí tengo mi visa, no hay investigación sobre mí. ¿Qué onda? Me llama mucho la atención que sea más noticia para los medios eso de las visas que supuestamente canceladas, que están siendo Ajá. refutadas por los gobernadores, al caso del gobernador de Durango, que dice, pues que sí, que sí es cierto, que tienen problemas con su visa. No sé, ahí la mano política totalmente, ¿no? Sí, el tratamiento de la información. Por un lado, Morena es el escándalo, Morena tiene todos los reflectores, tiene a todas las mesas de opinión, de análisis, tiene a todas las redacciones de investigación, tiene a las primicias, a las periodistas internacionales opinando sobre las visas. En Morena, mientras vemos el primer caso,
en la oposición, que no va a ser el último, porque también ya hay versiones también todavía periodísticas, esperemos las judiciales, de que en Chihuahua la gobernadora también se encuentra en problemas similares, Maru Campos. Y el tratamiento desigual de la información te habla mucho de, sobre todo de la intención de este caso, de este tema de las visas, y particularmente en el caso de Esteban Villegas, Vicente, me parece que no midió la oposición, Alito Moreno, estoy pensando particularmente Alito Moreno, las implicaciones que iban a tener contra ellos mismos el estar atizando este tema. Esteban Villegas, ¿de qué es acusado? Es acusado de acuerdo a, por ejemplo, la primera versión que se supo pública fue de Carlos Loret de Mola, en su columna del Universal, quien lo llama el primer gobernador de la oposición investigado. Y él lo relaciona con un presunto vínculo con la malliza del cártel de Sinaloa y esta fracción que tienen ahí en Durango de los Caborca, que viene de Caro Quintero y de esta familia del narcotráfico añeja, y se le relaciona con ellos con presunto lavado de dinero. He ahí que lanza una alerta amarilla a su visa porque lo estarían investigando. Esta ya es otra versión ya más reciente de lavar dinero para esos cárteles y para estos grupos criminales. Y Alito Moreno nunca se imaginó, o si lo imaginó es tan caníbal, tan bruto, tan gorila, que nunca se imaginó que todo de lo que acusa, pide, exige, va a Estados Unidos a filtrar, se le iba a regresar, porque lo de Villegas es una arena movediza para el PRI. No es la primera vez, ni es el primer caso que un gobernador del PRI es acusado de vínculos con el narcotráfico. De hecho, si hacemos un poco de memoria y nos quitamos ese mo de los hashtags recientes que ha comprado la ultraderecha en redes sociales, cuando hablábamos de narcogobernadores o nexos de gobernadores con el crimen organizado, siempre venía a nuestra mente, Vicente, gobernadores o exgobernadores del PRI. Entonces, este no sería el primer caso, no sería el primer expediente del partido PRI que está exigiendo que le quiten el registro a los partidos vinculados con el narcotráfico que tienen en las agencias de seguridad de Estados Unidos. Pero de nuevo, contrasta el tratamiento que los medios de comunicación le dan a estos casos, porque muy bien podríamos preguntar desde aquí, desde este espacio, a la dirigencia nacional del PRI, podríamos preguntarle al propio gobernador, al dirigente estatal del PRI en Durango, ¿están dispuestos a entregar por lo menos la licencia de su gobernador en lo que se aclara el caso, como lo exigen en los otros estados gobernados por Morena? ¿Están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en su estado de que se procese, de que hay una desaparición de poderes, como lo están exigiendo en otros estados, en Durango, por este caso con su gobernador? ¿Están dispuestos a que se extradite su gobernador de Durango, Esteban Villegas, a Estados Unidos porque tiene un caso en Estados Unidos donde se le implica con el narcotráfico? ¿Están dispuestos a que su partido sea declarado, a que el PRI, Partido Revolucionario Institucional, sea declarado una organización narcoterrorista y sea combatido como tal porque tienen a un político de élite de sus filas investigado en Estados Unidos por nexos contra el narcotráfico? Esas son las preguntas que habría que hacer desde la prensa a el PRI, que ha estado insistiendo con esto con saña desde hace meses y que no vio que el golpe se le iba a regresar. Pues ya lo dijiste con todas sus letras, querido Jesús, y pues a ver qué dice Alito, a A ver ver, qué dice Alito, a ver cómo sale de esa el gobernador de Durango, si es que, y pues a seguirle rascando, porque mira, está el gobernador de Durango del PRI en problemas, está Maru Campos, que también debería estar en problemas rumbo claro, a un juicio político, y así nos podemos ir, mi querido Jesús Pérez en Gaona, Coahuila, en en Coahuila, Coahuila. exactamente, Manolo Jiménez. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a, a que te respalde con el trabajo que estás haciendo en tus trincheras, querido Jesús? Y yo siempre agradecido por tu disponibilidad.
No, gracias a ti, Vicente. Pues nos pueden seguir en los espacios de Revolución 3.0. Estamos en todas las redes sociales donde compartimos este tipo de análisis y otras noticias. Y ya si quieren algo más personal conmigo, pueden buscarme en mis redes sociales, particularmente en Instagram y Twitter, donde me encuentran como @jperezgaona, Jesús Pérez Gaona, periodista. Y muchas gracias, Vicente. Sigo la orden. Te mando un abrazo, querido Jesús, un abrazo Y éxito con a la Israel. distancia. Sí, Éxito claro con que él. sí, claro que Vale. sí. Te agradezco. Estamos esperando, de hecho, a Israel Vallarta que llegue.